Para empezar, vamos a instalar el programa. Os habréis descargado un fichero exe e3leader v1.a.exe, que es el fichero de instalación. Como cualquier otro programa de Windows, para instalarlo le damos doble clic. En el asistente de instalación nos pregunta el directorio de instalación. No deberíamos cambiar esto. Si cambiamos esto, la pasarela no va a funcionar. Entonces debemos dejar C2 puntos. Nos va a crear una carpeta en el directorio raíz del disco duro que se va a denominar E3, ahí donde tenemos instalada la pasarela. Le damos a install y en breves segundos se tiene que haber instalado. Bueno, con esto, como veis, nos ha creado una carpeta en el disco duro que tiene incluidas dentro una carpeta inicio y otra carpeta de exportación. Dentro de la carpeta de exportación es donde se nos van a ir generando todos los ficheros con la información que estamos exportando desde AutoCAD. ¿Vale? Bueno, una vez tenemos instalada la pasarela, después volveremos a esta carpeta, pero una vez tenemos instalada la pasarela, nos vamos a nuestro programa de CAD. Nosotros manejamos un programa, como veis aquí, se llama BricsCAD. BricsCAD es un programa completamente compatible con AutoCAD, maneja los mismos ficheros de WG y los mismos comandos, con lo cual esto no va a ser diferente a lo que la mayoría de vosotros estéis habituados a manejar. Bueno, lo que tenemos que hacer es cargar el programa de exportación. Para esto nos vamos a herramientas y buscamos alguna opción similar a esta. Esto va variando con las distintas versiones de los programas de CAD, distintas versiones de AutoCAD. Deberíais tener alguna entrada que se llame cargar aplicación. Entonces le damos a cargar aplicación y simplemente le decimos añadir. Nos vamos al directorio E3 que tenemos en el disco duro, inicio, y vamos a cargar el fichero inicio.lsp. Decimos abrir, no lo carga, volvemos a decirle añadir y cargamos el líneas 3d.lsp y abrir. A nosotros en BricsCAD nos pasa lo que os voy a comentar a continuación y supongo que a vosotros también os va a pasar en versiones de AutoCAD. La primera vez que guardéis esto, ya se os va a quedar para las siguientes veces que vayáis a utilizar la pasarela, con lo cual no tendréis que volver a cargar el programa de exportación. Ya lo tendréis aquí por defecto las próximas veces que vayáis a utilizar la pasarela. Bueno, una vez hecho esto, lo único que tenéis que hacer es pinchar en inicio y decirle cargar. Y una vez hecho eso, la orden que tenéis que ejecutar para arrancar la pasarela se llama conversor líder. O sea, aquí tendríamos que poner conversor líder. Lo veremos después, dentro de un momentito, porque antes tenemos que hacer algo en los planos que tenemos dibujados. Bueno, tenéis que tener en un mismo fichero, tal y como estáis viendo en pantalla, todas las plantas de vuestro edificio. Este es el edificio que vamos a hacer en la siguiente unidad del curso. Es un edificio que es un pareado, son dos viviendas unidas, donde tenemos un forjado sanitario. Vamos a verlo aquí más claramente, lo vamos a ver en la sección. Tenemos un espacio sanitario en la parte inferior, una planta baja, planta primera y un espacio no habitable bajo cubierta en la parte superior de la vivienda. Entonces, nosotros lo que hacemos, como estáis viendo aquí, es colocarnos una tras otra las distintas plantas que tiene el edificio. Esta sería la planta baja, planta primera y el bajo cubierta. Fijaros que en este plano ya estamos identificando nuestro eje X de la simulación, el eje X que vamos a utilizar en líder, y nuestro eje Y que vamos a utilizar en el líder, que coinciden con los ejes de AutoCAD. ¿Vale? En el 00 de estos dos ejes, en ese punto 00, es el que vamos a utilizar como 00 para la simulación, para trabajar en líder. Bueno, lo que vamos a prepararnos aquí antes de hacer la exportación son una serie de polilíneas que identifican los diferentes espacios y plantas que tiene el edificio.
Entonces, para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es tener claro cuántas plantas tenemos que dibujar en líder, en este edificio. En este edificio, como ya os expliqué en la unidad interior, para saber cuántas plantas tenemos que hacer, nos situamos en la cota de la planta y miramos hacia arriba. Si tenemos cerramientos verticales o inclinados, nunca horizontales, verticales o inclinados, tendremos que hacer planta. Si no, no hacemos planta. Es decir, nos situamos en la cota 0. Miramos hacia arriba, hay cerramientos verticales, con lo cual aquí tenemos que hacer una planta. Esa planta, que va a tener una altura de 1,40, será la planta que represente el espacio no habitable del sanitario. Bien, vamos a la siguiente cota, nos situamos ahí, miramos hacia arriba y hay cerramientos, con lo cual aquí haremos otra planta. Esta planta será la planta baja. Siguiente cota, hacemos la misma operación, hay cerramientos, planta primera. Nos vamos a la cota del suelo del bajo cubierta y si miramos hacia arriba tenemos cerramientos en este caso inclinados, con lo cual tenemos que hacer planta. ¿Vale? Y ya está. Si nos situamos en la cumbrera, como ya no hay más cerramientos hacia arriba, ya no tendríamos que hacer más plantas. Es decir, vamos a hacer 4 plantas. Planta 1, planta 2, 3 y 4. Si tuviéramos un edificio con estas mismas características, pero con cubierta plana, al situarnos en esta cota de aquí, si miráramos hacia arriba no tendríamos ningún cerramiento inclinado o vertical. Olvidaros siempre de lo que es el forjado, mirar siempre los cerramientos inclinados o verticales. En ese caso de una cubierta plana no tendríamos cerramientos inclinados ni verticales, por tanto no haríamos una nueva planta como hicimos en el ejemplo del caso de la unidad 3. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos aquí clarito que vamos a hacer 4 plantas. Yo lo que preparo es una tabla donde digo la denominación que utilizamos en líder, P01, la denominación de nuestro edificio, el P01 en el edificio es el sanitario, su cota 00, su altura 1,40 y cuántos espacios tiene. Ahora cuando vayamos a los planos de planta veremos cuántos espacios tenemos que hacer. ¿Vale? Con lo cual de momento ya deberíais estar haciendo en un papel, pues nada, una tablita donde la primera columna de la izquierda son las plantas con el código de líder, P01, P02, P03 y P04. Siguiente columna, la denominación de nuestro edificio, la denominación real, sanitario, planta baja, planta 1 y bajo cubierta. Siguiente columna, las zetas, las cotas, 00 para el sanitario, 1,40 para la planta baja, 4,38 para la planta primera y 7,28 para la planta del bajo cubierta. Bueno, y la siguiente columna de esa tabla que estáis haciendo serán las alturas. Planta baja, altura de suelo a suelo, 1,40. Perdón, planta baja no, sanitario, de suelo a suelo, 1,40. Planta baja, 2,98. Y planta primera, 2,90. Bien, el problema lo tenemos cuando llegamos a una cubierta inclinada y es qué altura le damos a esta planta de aquí. ¿Qué altura le damos? Bueno, el líder utiliza el volumen de los espacios para determinar las cargas por ventilación. Hay cargas por transmisión y cargas por ventilación. Debidas a la cantidad de aire que entra del exterior, esa carga se calcula utilizando el caudal de aire exterior y el volumen del espacio. La fórmula que le han implementado al líder para calcular el volumen es superficie del espacio por altura de la planta. ¿Vale? Luego, en todos los casos, si multiplicamos superficie del espacio por altura de la planta, líder está considerando que todos los espacios son paralelepípedos. En nuestro caso no tenemos un paralelepípedo en el bajo cubierta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como que el líder hace esa multiplicación, superficie por altura, los convierte todos en paralelepípedos, vamos a calcular una altura que multiplicada por la superficie del espacio nos dé el volumen real del bajo cubierta. Es decir, nos vamos a inventar una altura que multiplicada por la superficie de los bajo cubiertas dé el volumen real. Si no hacemos esto,
lo que nos va a hacer líder es incrementarnos el volumen del espacio. Fijaros que va a hacer un rectángulo aquí arriba. Mayor volumen, más carga de ventilación, mayor demanda. Y eso no nos interesa, porque puede ser que si hacemos eso no nos cumpla el H1, que tenemos que tener demandas de energía por debajo del edificio de referencia, por el simple hecho de que está calculando un volumen que no es real. ¿Vale? Entonces, tenemos que ajustar esto bien, repito, nos vamos a calcular una altura que multiplicada por la superficie real del espacio bajo cubierta nos dé el volumen real del espacio bajo cubierta. ¿Cómo calculamos esa altura? En AutoCAD hay una función muy sencillita para hacer volúmenes en 3 dimensiones que se llama extrusión. Creamos una polilínea que sea el contorno de bajo cubierta, le damos a la orden extrusión y nos va a preguntar que seleccionamos esa polilínea y que le digamos la inclinación. ¿No? Pues bueno, la inclinación la que tenga bajo cubierta, la que sea. Eso nos va a crear un sólido en AutoCAD con todos los faldones y todo perfectamente. Eso es un sólido. Una vez tengamos el sólido hecho, le podemos dar a propiedades de ese sólido y nos va a salir el volumen. Como que tenemos la superficie del espacio y el volumen total del sólido, la división de esos dos, superficie-volumen, nos va a dar la altura. ¿Vale? De esa forma sacamos la altura ficticia. Y esa altura es la que vamos a utilizar para líder. Bueno, si tenéis dudas de esto, preguntármelo como siempre en el foro. Con ese cálculo que nosotros hemos hecho, nos da que vamos a ampliar una altura para el bajo cubierta de 0,90. No la veis aquí acotada por esto, porque es una altura ficticia. ¿Vale? Bueno, una vez tenemos, como digo, la tabla esta que estábamos comentando, que todos tenéis que haberos hecho en un papel, nos vamos a ir a ver los planos de planta. Tenemos el plano de planta baja, donde tenemos la vivienda de la izquierda y la vivienda de la derecha, el plano de planta primera, vivienda de la izquierda y la vivienda de la derecha, y el plano de bajo cubierta. No tenemos un plano en planta del sanitario, sería plano de cimentación. ¿Vale? Entonces, vamos a centrarnos primero en las dos plantas con espacios habitables. Como os dije en el ejemplo de la unidad 3, los espacios se representan por el interior, en cerramientos exteriores, en las fachadas, y por el eje en las divisiones entre viviendas, entre espacios. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que dibujar una polilínea que vaya por el interior de las fachadas y por el eje de la divisoria entre las viviendas. Esto no es una medianera, ¿eh? Una medianera es algo que nos separa de un edificio existente y esto es una partición interior vertical, a efectos de H1. Bueno, con lo cual, como que tenemos que hacer un espacio, como os expliqué en la unidad anterior, un espacio por termostato, consideramos que las viviendas tienen un único termostato, por tanto vamos a hacer en esta planta dos espacios, uno para cada vivienda. En la planta primera, otros dos espacios, uno para cada vivienda. En el sanitario, un único espacio. Vamos a decir un único espacio. No lo tenemos aquí, pero imaginaros que justo lo que debajo de esta planta haremos un único espacio. Y en el bajo cubierta vamos a hacer dos espacios que van a ser como si dividiéramos el espacio bajo cubierta, el real, en dos trozos. Uno para lo que tiene encima cada vivienda. Con lo cual, sanitario tendrá un espacio, planta baja dos espacios, planta primera dos espacios y bajo cubierta dos espacios. Bien, ¿qué tenemos que hacer en AutoCAD o en Brisca, del que nos maneje, para prepararnos las polilíneas a la hora de exportar? Dibujarnos las plantas y dibujarnos los espacios. Nosotros a la hora de exportar, ya habéis visto aquí que estamos considerando que esto es el 0,0, esta esquinita de aquí, ¿vale? Podéis poner el 0,0 donde queráis. Da igual, da exactamente igual, el 0,0 donde queráis. Por facilidad, yo os digo que a nosotros nos resulta mucho más fácil utilizar la esquina inferior izquierda. ¿Por qué no es la esquina esta de aquí? Y es esta, porque esta de aquí coincide en la vertical con esta esquina de aquí, que veis aquí, ¿vale? Luego nuestro 0,0 va a ser esta esquina que veis aquí. Fijaros que es en el interior del cerramiento, por aquello que os decía, que tenemos que dibujar por el interior en el caso de las fachadas.
Luego, si este es nuestro 0,0, tenemos que poner siempre el 0,0 en el mismo punto en todas las plantas. Ese es el 0,0 de esta planta. En la planta primera, este es el 0,0, tiene que coincidir en la vertical, porque si no, cuando montemos esto en 3 dimensiones, las plantas estarán desplazadas y no nos quedarán las fachadas todas alineadas en vertical, ¿vale? Bueno, así lo alineáis todo para que todo quede, todos los puntos 0,0 queden en la misma vertical. Después hemos representado este rectángulo que veis aquí, este rectángulo que veis en verde, no sé si se aprecia bien, yo creo que sí, que tiene una dimensión de 1 por 1, que va a representar la planta de líder. Acordaros que la planta no sirve para nada y puede tener las dimensiones que queramos. Por facilidad, 1 por 1. Esa es la planta. Parte del 0,0 la dibujamos con una polilínea, no con la orden rectángulo, con la orden polilínea. Empezamos en el 0,0 con la orden polilínea y vamos, igual que hacíamos en líder, en sentido contrario a agujas de reloj, dibujando la polilínea. Esto es importante, Sentido contrario a agujas del reloj a la hora de dibujar las polilíneas. Pues haremos esto de aquí, subiremos en vertical, volvemos y sabéis que en AutoCAD hay una orden que es cerrar la polilínea. No utilizar eso. ¿Vale? Tenemos que cerrar la polilínea, es decir, para que lo veáis, voy a volver a dibujar la polilínea encima, simplemente habría que hacer 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 y nos vamos otra vez aquí. Yo tengo el referente de punto final, ¿vale? Esa sería la polilínea de la planta. Una vez la tenemos hecha, simplemente le damos a la orden copiar, cogemos la orden copiar, nos dice desde qué punto, desde esta esquinita, y nos la vamos desplazando a las distintas plantas. Aquí, ahí, ¿vale? Y la situamos, ya tenemos las plantas puestas todas en la vertical, las plantas de líder. A continuación nos dibujamos nuestros espacios. ¿Cómo? Con la orden polilínea, empezando por el 0, 0, por el interior y cuando llegamos a la divisoria, a la partición interior vertical, por el eje, más o menos por el eje. Y continuamos. Esta línea que veis aquí en azul, ¿vale? Que veis que hace todo el contorno, es la polilínea que representa el espacio de la vivienda de la izquierda. Lo mismo, cuando lleguéis a esta esquina, no le deis a la orden cerrar. Vais con el ratón y lo ponéis hasta aquí. Cerráis manualmente. Una vez representado esta polilínea, hacéis lo mismo con esta de aquí, empezando en esta esquina. ¿Vale? Empezáis en esta o en esta, en la que queráis, en algún vértice de el contorno de este espacio. Bueno, una vez tenéis la planta de líder de esta planta del edificio más sus dos espacios, pasáis el siguiente. Simplemente tenemos que dibujar polilíneas. Polilínea de la izquierda, por el interior y por la divisoria, polilínea de la derecha, ¿vale? Por el interior y por la divisoria. Y cuando llegamos a la cubierta, bueno, lo veis aquí, os lo voy a desplazar, os lo voy a copiar para que las veáis mejor, las dos polilíneas del bajo cubierta. ¿Vale? Son estas que en este caso las veis en rojo. Polilínea que representa el bajo cubierta de la vivienda de la izquierda, polilínea que representa el bajo cubierta de la vivienda de la derecha. ¿Por qué no están apoyadas en el 0,0? Porque el bajo cubierta tiene un alero, como veis en la sección. ¿Vale? Tiene un alero y por tanto no puede ir desde el 0,0. ¿Vale? Va desde el extremo, sin más. Esta línea discontinua que veis aquí representa el contorno exterior de la vivienda de la planta primera, ¿vale? Exterior. Por eso el 0,0 de la planta de líder está dentro, porque eso es el contorno exterior de la fachada. Vale, hecho eso, yo os aconsejo que por facilidad, a la hora de exportar, os trasladéis las diferentes plantas y espacios a la parte de abajo. ¿Vale? De momento olvidaros de esto que veis aquí a la izquierda, que ahora os explicaré. Entonces, de planta baja, aquí están las dos polilíneas de los dos espacios y de la planta. Planta primera igual y bajo cubierta. ¿Vale? Hecho eso, ¿qué sucede con el forja sanitario, con el espacio sanitario? No tenemos una planta, pero sabemos que el espacio sanitario va por todo este contorno, ¿no? Y tiene la misma planta de líder. Pues hacemos lo mismo.
nos dibujamos una polilínea. Yo aquí lo que he hecho es, os lo voy a representar para que lo veáis, simplemente cogerme y decir, bueno, por el espacio del foja sanitario viene por aquí, por aquí, por aquí, se va hasta aquí y lo cerramos. ¿Vale? Ese es el espacio del sanitario. Después lo que he hecho es decirle copiar, me copias la planta y me copias el espacio del sanitario y me lo he desplazado. ¿Vale? Simplemente he hecho eso. Y eso es lo que veis aquí, a la izquierda. Ahora os explicaré esta línea verde que veis aquí, qué es. Bueno, con eso ya tendríamos preparadas las distintas plantas, las 4 plantas que vamos a aportar al líder, el espacio de la planta del sanitario, los 2 de planta baja, los 2 de planta primera y los 2 del bajo cubierta. Ya tenemos todas las plantas y todos los espacios. Bien, lo siguiente que vamos a preparar son la geometría de las líneas 3D, si es que necesitamos alguna, para hacer los elementos singulares. ¿Cuáles son los elementos singulares? Pues por ejemplo, mirad aquí. Fijaros esta cota 1,40, este rectángulo que estáis viendo aquí, ¿vale? Que hace esta vuelta, representa esta fachada del sanitario, ¿no? Del espacio sanitario. Si os fijáis, aquí tenemos una escalerita, quiere decirse que esta zona, este trapecio que vemos aquí con el contorno rojo, está en contacto con el terreno y esta quina que vemos aquí en verde está en contacto con el aire. Es decir, esta fachada de aquí, este rectángulo exterior de esta fachada tiene 2 trozos, con el terreno, con el aire. Lo mismo ocurre en la fachada opuesta y lo mismo ocurre en la fachada de planta baja, en este lado y en el opuesto. Ya no pasa así en planta primera, ¿vale? Esto en líder, la única manera que hay es haciéndolo a mano y con elementos singulares. Lo vamos a hacer cuando veamos el ejemplo de la unidad 5. O sea, ahora estamos, en la unidad 4 estamos exportando todo nuestro molino de AutoCAD para líder. Y en la unidad 5 levantaremos el edificio, ¿eh? Con esa exportación. Entonces, la única forma que tenemos para hacer esto es manualmente. Para hacerlo manualmente necesitamos tener todos los vértices, las pelotitas que representa líder. Bien, pensar un momento en líder. Líder nos representaría una pelotita, una esfera aquí en esta esquina, en ese vértice, otra en este vértice y en coronación de cerramiento. Justo encima, ese vértice y aquí, ¿vale? Luego, si ahora queremos dibujar el trapecio a mano, empezaríamos vértice este, que lo tengo, ese lo tengo, y cuando me voy a pinchar en ese vértice, no lo tengo representado en líder. Me falta este vértice. Y este sí que lo tengo, ¿vale? Repito, líder nos representa los nodos de los vértices de los espacios y justo encima de esos vértices de los espacios en coronación de cerramientos. Con lo cual, si el espacio viene por esta esquina y esta esquina, daros cuenta que esto es en alzado, el espacio está en planta, no, líder nos va a representar el vértice este con una esfera y en coronación de cerramiento, justo encima. Y lo mismo en esta esquina, aquí y arriba. Pero este no, porque no lo conoce. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Representar en este punto una línea 3D, una línea auxiliar 3D. ¿Vale? Eso se puede hacer en líder directamente, pero como tenemos una pasarela que nos pasa la geometría, todos los elementos que tengan X e Y nos los pasa a líder, vamos a utilizar la pasarela también. Entonces nos vamos a representar aquí una línea. Esa línea es esta línea verde que estáis viendo aquí, en horizontal. ¿Vale? Cuando la vayamos a exportar, el programa de exportación, ya lo veréis, nos va a preguntar cuál es el 00, esta esquina. El 00 tiene que coincidir en todas las plantas para que esté en la vertical. ¿Cuál es la línea 3D a exportar? Esta. ¿Y cuál es su Z? Pues 1,40. 1,40 porque esta línea 3D está, como estábamos viendo en la sección, a 1,40. ¿Vale? La línea 3D, imaginárosla aquí y en horizontal. ¿Vale? Bueno, ¿cómo sé yo que está ahí? Pues simplemente porque he rotado la vista, el lateral, me lo he puesto aquí, de la esquina, justo donde está este vértice, me he llevado una línea, la veis aquí, esta línea verde, ¿vale? Esta línea verde representa ese vértice y esa línea verde, cogiendo como referencia a la hora de copiar el 00, esta esquina de aquí abajo, me la he trasladado aquí. He dicho, cópiame esta línea
desde este punto. ¿A qué punto? A este de aquí. Entonces me la represento aquí. Y después simplemente he cortado la línea esa que me sobresalía la polilínea roja que veis, la he cortado para que se me quede con esa dimensión. ¿Vale? Ya tenemos la línea 3D que vamos a utilizar en Leader para representar este problema que tenemos aquí en el sanitario. Cuando vayamos a hacer la modificación de este lateral de la planta baja, a la hora de hacer este triángulo de aquí, fijaros que lo tenemos perfectamente porque tenemos esta esfera de aquí, este nodo lo tenemos en Leader, en coronación de cerramiento lo tenemos ese y el triángulo viene aquí, que ya lo tenemos también. Con lo cual no necesitamos otra línea 3D para hacer las divisiones de las fachadas estas que tienen una parte con el aire y otra parte con el terreno. Bien, nos vamos a la cubierta. Leader nos representa fachadas verticales, pero no inclinadas, no los faldones. ¿Qué necesitamos para hacer los faldones? Los vértices que estén a nivel de la planta, que eso nos lo dan los espacios, que los tenemos, y los vértices que estén en las cumbreras. Luego las cumbreras, esta horizontal que veis aquí y esta línea vertical, la vamos a representar también con líneas 3D. Esas líneas 3D son esta línea verde que veis aquí y esta línea verde que veis aquí. Y me voy a quitar este y este. Perdón. Voy a borrarlos. Vale. Para que se vea mejor. Línea 3D de la cumbrera, línea 3D de la cumbrera, línea 3D de la otra cumbrera. ¿Vale? ¿Por qué esta de aquí la he dividido en dos? Bueno, tenéis que tener en cuenta, y esto apuntároslo, cada espacio en cualquier programa de simulación tiene que tener sus propios cerramientos. Es decir, aunque en la realidad, vamos a pensar en este faldón de aquí, este que veis aquí. Este faldón cubre, en la realidad, dos viviendas, la vivienda de la izquierda y la vivienda de la derecha. Si hacemos este faldón en un único trozo en el Leader, va a hacer el cálculo, pero lo va a hacer el cálculo mal, porque este faldón cubre dos espacios, ¿vale? Y tenemos que cumplir la regla de cada espacio tiene que tener sus cerramientos. Es decir, el espacio bajo cubierta de la vivienda de la izquierda tiene que tener este trozo de faldón, terminará aquí, en la mitad. Y el espacio que representa la vivienda de la derecha, su otra mitad, ¿vale? Por eso, la cumbrera la he hecho en dos trozos. Como veis aquí, trozo 1, trozo 2, ¿vale? Este extremo es justo la separación entre las dos viviendas, ¿vale? Bueno, pues hecho eso, lo que tenemos en este momento es una línea 3D para el sanitario y tres líneas 3D para representar el bajo cubierta, ¿vale? Luego vamos a exportar 4 líneas 3D. Resumen, vamos a exportar 4 plantas, un espacio para la planta 1 de Leader, 2 para la planta 2 de Leader, 2 para la planta 3 de Leader, 2 para la planta 4 de Leader y 4 líneas 3D. ¿Vale? Bueno, pues hecho eso, ya solamente nos queda exportar. Entonces, para exportar, como os decía, ya hemos cargado la rutina de exportación. Lo único que tenemos que hacer es utilizar el comando que activa el programa de exportación, que se llama conversor Leader. Escribís en la línea de comandos de AutoCAD o de Brisca, del que utilicéis, conversor Leader. Espero unos segundos para que lo veáis. Una vez escrito, le dais al intro, sin más. ¿Vale? Y este es el programa de exportación. Bien. En este momento el programa nos pregunta cuántas plantas queremos exportar. 4. Le damos a aceptar. Y a continuación nos pregunta datos sobre la planta primera. P01, la planta primera de Leader. Fijaros que esta nomenclatura es la misma de Leader. P01 es el sanitario. El nombre, acordaros que no se puede modificar. Esto no lo toquéis. Ni el número de planta. ¿Vale?
Altura de esta planta. Dijimos que 1,40. Por eso os digo que tengáis en un papelito apuntado esa tabla que os comentaba antes, que os va a ayudar mucho. Planta anterior. En el caso de sanitario, ninguna. Cota, 0,0. Designar punto 0,0. El punto 0,0 que queremos de la vertical. Le damos al botón y le decimos este punto final. Designar polilínea y exportar polígono y datos geométricos. Bien. Este es el polígono de la planta. ¿Vale? Ya lo hemos exportado. Y a continuación, paso 3 nos dice ¿cuántos espacios tiene esta planta? La planta de sanitario tiene un espacio. Le damos a aceptar y nos aparece el menú para exportar los espacios de esa planta. Nos pregunta si el espacio es habitable o no. Es no habitable. ¿Cuántos pilares tiene? El sanitario son muros de carga, 0. Y que designemos la polilínea que representa ese espacio. Esta. La exportación finalizada correctamente. Ya ha exportado la planta del sanitario. Aceptamos. Siguiente planta. Altura. 2,98. Planta anterior, pues la P01. Automáticamente ya nos calcula la cota. Esto no hay que tocarlo. Designar punto 00. Ahora el punto 00 estamos en la siguiente planta, es este de aquí. No os confundáis, no es este. Es este, es el 00, de la siguiente planta. Designar la polilínea que representa la planta, esta. ¿Cuántos espacios tenemos aquí? 2. Estamos, estos espacios son habitables, no tienen, porque son muros de carga. Este es el espacio 1, polilínea del espacio 1, polilínea del espacio 2. Siguiente planta. 2,90 de altura. Planta anterior, la 2. Designamos el punto 0 de la siguiente planta, este. Polilínea de la planta, esta. ¿Cuántos espacios tiene? 2. Estamos, espacio 1, espacio 2. Os aconsejo que siempre utilicéis, si en la planta baja hemos dicho que el 1 es el de la izquierda, pues en la planta primero el 1 es el de la izquierda, el bajo cubierta es el 1 del de la izquierda. Así os acordaréis. Planta 4, que es el bajo cubierta, dijimos que su altura era 0,90 por aquello de que esa altura multiplicada por la superficie nos da el volumen real. Anterior es la 3, punto 00 es este de aquí. Su planta es esta. Tiene 2 espacios que son no habitables. Espacio 1, espacio 2. Estamos y ya hemos terminado de exportar las plantas y los espacios. Ahora vamos a exportar las líneas 3D. Bien, para hacer eso tenemos que cargar la rutina de las líneas 3D. Hacemos lo mismo que para exportar plantas y espacios. Nos vamos a herramientas, cargar aplicación, líneas 3D, decimos cargar, y la orden de la línea de comandos que maneja las líneas 3D se llama simplemente líneas. Líneas, en plural. Me espero para que lo veáis en pantalla cuál es la orden. Bueno, escribís, le dais a intro. Y aquí nos pregunta, cantidad de líneas 3D a exportar. Dijimos 4. ¿Cuál es la última línea 3D? El número que tenemos de última línea 3D en líder. A ver, esta rutina nos permite ir añadiendo líneas 3D conforme vamos dibujando en líder. De manera que nosotros ahora exportamos 4. Nos vamos al líder y nos ponemos a terminar el edificio. Imaginaros que necesitamos 3 líneas 3D más. Volvemos a AutoCAD, nos preparamos nuestras líneas 3D, activamos la rutina y aquí le diremos, oye, pues la última que exporté era la 4. Entonces empezará por la 5, la 6 y la 7, porque tienen que ir numerándose correlativamente, ¿vale? Entonces, esta rutina nos permite ir añadiendo sucesivas líneas 3D a nuestro fichero de líder, ¿vale? Como no tenemos ninguna todavía en líder, un número de la última línea en líder es 0. Aceptamos, nos pregunta ¿cuál es el 00? Para la línea 3D del sanitario es este. Designar la línea a exportar. Esta la quiero exportar. Y aquí la cota, pues 1,40. Tenemos la opción de volver a escribir 1,40 aquí o simplemente pinchar en este checkbox para que nos los iguale, 1,40, 1,40. Exportar. Ya nos ha exportado la primera línea. En el bajo cubierta nos cambia el 00, que es este de aquí. ¿Cuál es la línea? Esta. ¿Cuál es su cota? Yo las tengo apuntadas en un papel, en este caso son 9 metros. Exportar. Siguiente línea.
esta. Esta también es 9 metros, exportar. Y última línea es esta de aquí, con cota 8.87. Ahora os diré de dónde he sacado esas cotas. Está en el plano de sección y exportar. Vale, pues ya vamos a exportar todas las líneas 3D. Bien, fijaros aquí, esta cumbrera de aquí está a 8.87 y esta otra está a 9 metros. Bien, ya hemos exportado las plantas y los espacios y las líneas 3D. Lo último que nos queda es fusionar esos ficheros de exportación en nuestro fichero de líder, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Aquí lo más sencillo, lo que tenéis que hacer es, os vais a E3 exportación, le dais a doble clic a exportación, fijaros que tenemos un fichero que se llama polígonos txt, datos geométricos txt, aquí está la información de los polígonos y de las plantas, o sea, de las plantas y de los espacios, perdón, y en el fichero líneas 3D txt está la información de las líneas 3D. Con el programa de exportación que os habéis instalado viene un fichero que se llama blanco, que es un fichero que ya trae unas soluciones constructivas en la base de datos. Esta es la plantilla que yo os explicaba, que nosotros manejamos siempre como líder, ¿vale? Es una plantilla que no tiene nada en el 3D, tiene una serie de soluciones constructivas y una serie de datos, y no tiene nada en el 3D. Yo os aconsejo que os hagáis vuestra propia plantilla, con vuestras soluciones constructivas y vuestro nombre y tal. De manera que os la metéis aquí, vuestra plantilla la tenéis aquí, ¿vale? Entonces lo que haremos ahora es insertar esto que hemos exportado de AutoCAD con los TXT dentro de esa plantilla, ¿vale? Para eso vais a utilizar este programita que pone generador fichero cte.exe. Eso es tan sencillo como le dais doble clic, veis aquí el programita, y lo único que tenéis que hacer es decir que queréis fusionar. Quiero fusionar las plantas y los espacios y quiero fusionar las líneas 3D. O solamente quiero fusionar las plantas y los espacios. O solo quiero fusionar las líneas 3D, lo que queráis. ¿Por qué vais a querer solo fusionar las líneas 3D? Porque lo que os explicaba antes, imaginaros que ya tenéis el modelo en líder, pero necesitáis 3 líneas 3D más. Os vais a AutoCAD, las exportáis, abrís el programita este y le decís solo las líneas 3D. ¿Vale? O tenéis un modelo que no tiene líneas 3D, solo tiene plantas y espacios. Pues solamente clicaréis esto. Los ficheros de los polígonos, datos geométricos y líneas 3D tienen que estar dentro de la carpeta de exportación. Si no, esto no funciona. No lo mováis de sitio. Fichero líder base, la plantilla que vamos a utilizar. La busca dentro del directorio de exportación, el blanco o vuestra plantilla. La dais a abrir y ya lo único que tenéis que hacer es dar al botón fusionar. Aquí veréis la barra que está haciendo la fusión y os dice ficheros fusionados correctamente, puede encontrar el fichero resultante en resultados.cte. Este es el fichero resultante, ¿vale? Es decir, de vuestro fichero plantilla sería un fichero que contiene vuestra plantilla más las plantas, los espacios y las líneas 3D. Lo único que le falta es levantar los suelos, los muros y poner las ventanas. No le falta nada más. Vamos a ver cómo queda el modelo. Voy a arrancar Calendar y Líder para que lo veáis. Le doy el botón Líder, me voy a abrir. Lo voy a buscar porque yo ya lo tengo preparado en la carpeta de formación. ¿Vale? Lo vais a ver aquí. Perdón, no he abierto el que es. Este el que me lleva las plantas. Este. Vale. Esto sería el resultado de abrir el fichero este que acabáis de ver. ¿Dónde lo tenemos? Este fichero de resultado.cte, si lo abrís con el líder, vais a encontraros con esto. No aparecen las líneas 3D representadas porque el líder tiene un error. No las muestra de entrada. Para obligarle a que las muestre, simplemente tenéis que pinchar en opciones, le dais al botón aceptar y volvéis a pinchar en 3D. Ahí las tenéis. ¿Vale? Si lo veis,
la planta del sanitario, que está ahí, ese cuadradito, su espacio, la planta de planta baja con sus dos espacios, la línea 3 del sanitario puesta en la cota 1,40, la planta de la planta primera y sus dos espacios, la planta del bajo cubierta y sus dos espacios y las dos líneas 3 de la cumbrera. ¿Vale? Lo pongo así para que lo veáis más claro.